aplicación de la herramienta de gestión HDM4. En ese orden de ideas, pues la charla que tenemos preparado para el día de hoy está referida fundamentalmente al tema de poder hacer efectiva esa aplicación. En nuestra primera charla nosotros nos dedicamos a hacer una introducción conceptual referida a qué es la gestión de infraestructura y cómo en ese contexto el HDM4 pues hace parte y puede ser útil, tanto para entidades, agencias sociales, públicas o privadas. El día de hoy pues queremos pasar a un siguiente peldaño un poco más práctico que les permita a ustedes pues conocer algunas consideraciones técnicas del uso y aplicación de la herramienta. Para quienes no hayan tenido la oportunidad de compartir el primer espacio de conferencia que estamos en algún momento y quieran retomar el tema o volver un poco atrás, nosotros realizamos una producción que está en este momento en video y que ustedes pueden ver en cualquier momento, ya sea ingresando por los canales del ICEM o por los del ICH en sus páginas web, en donde pueden acceder al video de YouTube, en donde ahí pueden básicamente encontrar la aplicación. El día de hoy, pues, como les decía, estamos frente al desafío, digamos, de dar continuidad a este proceso. Yo quiero robarles un par de minutos, básicamente para explicar en el contexto de por qué estoy yo dándoles esta charla y las motivaciones alrededor del uso y manejo del HDM4 para entidades como la nuestra. Este brochure, este díptico, lo pueden consultar en nuestra página web del Instituto del Centro del Hormigón Pavimentando.cl, en donde pues ustedes podrán encontrar las razones por las cuales es muy importante el tema de los pavimentos para el Instituto y por qué tenemos un vínculo histórico y de trabajo en los temas relacionados con el uso y la aplicación del HDM4 y que básicamente pues los aplicamos a través de actividades como esta. Tenemos también pues la posibilidad de que ustedes conozcan nuestros cursos de capacitación y certificación, del cual haremos mencionar al final de la presentación. Recordarles un poco que hoy por hoy el HDM4 pues, es gestionado y administrado internacionalmente por una entidad a la que pertenece el ICH, que se llama el HDM Global, y que encabeza básicamente la Universidad de Birmingham, acompañado de entidades como Atkins, como Scott Wilson, como el TGRL en Inglaterra, como ARRB de Australia, el Aegis Root y el Instituto Nacional de Puentes y Caminos de Francia, quienes todos en conjunto, pues acompañados de algunas otras instituciones, pues hoy en día trabajamos para el desarrollo y gestión del HDM4 a nivel mundial. Nosotros desde Chile, como el socio latinoamericano, pues obviamente hacemos lo posible por contribuir con lo que es la difusión y capacitación y soporte técnico del software. Pero entramos ya ahora sí en materia. A pesar de que les mencionaba hace un minuto que ustedes pueden consultar y ver la presentación que hicimos el año pasado a través de nuestras páginas web en YouTube, ustedes pueden pues también hacer un recuento de esa charla a partir de estas primeras diapositivas que decidí integrar el día de hoy como apertura a la presentación misma. En ellas básicamente pues recordarles un poco qué es el HDM4, es un modelo de desarrollo y gestión de carreteras fundamentalmente creado para soportar la toma de decisiones, que está orientado fundamentalmente a una toma de decisiones en proyectos de rehabilitación, conservación de pavimentos, teniendo la oportunidad de evaluarlos técnica y económicamente desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, que nos puede permitir en un momento dado pues, satisfacer necesidades de planificación, de programación o de desarrollo y evaluación de proyectos puntuales y particulares. Se pueden evaluar redes nacionales, redes regionales o proyectos puntuales. Lo pueden hacer entidades y agencias públicas o estatales, como lo pueden utilizar concesionarios o consultores dedicados al mundo de la gestión de infraestructura.
es una herramienta con un amplio reconocimiento internacional que lo hace pues ser una herramienta que ha sido, digamos, la usada y recomendada inclusive por estamentos de carácter de un Banco Mundial, un Banco Interamericano de Desarrollo, por citar algunos, entre los cuales pues es común escuchar que pues han sido evaluados bajo esta plataforma. Entonces, digamos que no es una novedad el tema que les estoy mencionando, ni para las instituciones ni para quienes se mueven en este mundo. Del HDM4, importante recordar que lo que yo voy a hacer mención el día de hoy hace referencia a la versión vigente, que es la versión del software 2, que actualmente está en su serie 2.08 y que próximamente podría estar ya disponible la 2.09 como el último upgrade que estamos trabajando en este momento. Y en ella, pues, hago mención porque probablemente algunos de ustedes hayan sido usuarios del HDM4 en la serie 1 y específicamente en la versión 1.3, si se quiere. Y hay grandes diferencias en algunos módulos particulares del software, como en algunos elementos que obviamente pues han ido mejorando y se han ido incluyendo en el tiempo. Así que probablemente, a pesar de que algunos de ustedes puedan haber sido usuarios de la versión del HDM4 1.3, probablemente ustedes pues, podrían encontrar en la actualidad cambios si es que se conviertan a ser usuarios de la versión 2. Recordar, digamos, algunos elementos conceptuales referidos al HDM4, que tienen que ver fundamentalmente con el hecho de para qué se utiliza y qué puedo yo desarrollar con él. Aquí podría poner algunos ejemplos de algunas razones por las cuales valdría la pena utilizar el HDM4, como la evaluación técnica de proyectos, como la elaboración de presupuestos que definan órdenes de magnitud de inversiones en proyectos viales a nivel de redes en un ámbito de planificación, la programación o calendarización de trabajos de conservación y mantenimiento, así como eventualmente pues la priorización de trabajos de conservación sobre el supuesto de tener restricciones presupuestales o algún tipo de política definida por la agencia que esté tratando de gestionar sus proyectos viales. También puede ser una excelente herramienta para el seguimiento y control de infraestructura. Todo esto siempre dentro del ámbito de lo que nosotros conocemos como el ciclo de gestión de los proyectos, que obviamente pues no solamente constituye el ex post de las infraestructuras, donde probablemente pues algunos querrán tomar decisiones sobre cómo hacer el mantenimiento rutinario, periódico, o las rehabilitaciones de una infraestructura, sino entendiendo de que hoy por hoy uno lo que habla es de las semanas, ¿no? Es decir, desde la concepción de los proyectos hasta la disposición final de los mismos, y en ese marco conceptual pues el HDM4 también ha ido evolucionando con algunos módulos y algunas herramientas con las que cuenta en la actualidad. Lo otro que podemos mencionar hace mención fundamentalmente pues al hecho de que el HDM4 nos ayuda a tomar decisiones sobre evaluar efectos como el costo del mantenimiento de los usuarios, que conocidos y confrontados contra los costos de construcción podrían eventualmente ayudarnos a identificar cuál es la combinación óptima entre el nivel de especificación, costo de construcción, costo de mantenimiento y costo de usuario que deberíamos manejar para que en el ciclo de vida tengamos ese punto óptimo de decisión. Muchas veces confundimos el hecho de optar por una alternativa de costo muy barata en detrimento de un alto costo de mantenimiento y un alto costo de los usuarios en el corto, mediano y largo plazo, que en últimas hace que el costo total durante el ciclo de vida de la infraestructura pues, resulte siendo mucho más costoso. Y bajo esa reflexión y espíritu, pues cobra vital importancia una herramienta como la HDM4. También para recordar a los que no participaron de la anterior versión o quienes no hayan podido olvidar, pues la estructura del HDM4 está compuesta fundamentalmente por tres grandes aspectos.
En un primer orden de ideas les podría mencionar que existen 4 manejadores de datos: la red de carreteras, la flota vehicular, el módulo de trabajos y el módulo de configuración. El módulo de configuración dedicado a poder parametrizar el software y ajustarlo a las condiciones locales. En la red de carreteras, obviamente, es el módulo dedicado a captar la información referida a los segmentos viales que estamos pretendiendo modelar y analizar. La flota vehicular es el módulo de captura de información del parque vehicular que hace parte de la solicitación que nosotros vamos a tener, no solamente desde el punto de vista de solicitación de volumen y carga de tránsito, sino también teniendo en cuenta que ese parque vehicular pues tiene un nivel de consumo en sus distintos insumos que hace que haya un cálculo que el programa es capaz de desarrollar de costos de operación vehicular, así como costos de tiempo de viaje, y necesita unos insumos para poder hacer esa valoración a nivel local, y eso lo podemos hacer a través del módulo de flota vehicular. También tenemos el módulo de trabajos, en el cual pues el programa, a pesar de contar internamente con una base de información que le permite conocer los estándares y obras que normalmente ejecutamos en nuestras carreteras, pues él necesita conocer datos puntuales de la aplicación local, desde precios unitarios, umbrales o límites de aplicación, criterios de aplicación, efectos de los trabajos o condiciones de recepción de la obra terminada. En ese contexto, pues obviamente el programa necesita un módulo para capturar esos datos y asociarlos a los estándares de conservación y a las obras que se ejecutan como tarea cotidiana en nuestra gestión vial. Hecho todo el trabajo de alimentación del programa, que evidentemente es no menor, pues estaríamos listos para poder modelar lo que necesitemos como usuario. Si nuestra intención es modelar el desempeño de una infraestructura únicamente, probablemente pues el programa solamente hará uso del conjunto de ecuaciones y modelos matemáticos que se conocen como el RDW, o su sigla en inglés, que básicamente pues son las ecuaciones que permiten calcular el deterioro de los pavimentos y el efecto de eventuales trabajos de conservación y mantenimiento que se hagan sobre esa infraestructura que se deteriora en el tiempo. Si su motivación va un poco más allá, es decir, probablemente hacer un análisis económico de la gestión de un programa de infraestructura, pues necesariamente usted va a tener que calcular para ello, además del deterioro de la infraestructura y de los costos que podrían llegar a tener las obras que usted ejecute para la conservación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura, los costos asociados por efectos debidos a situaciones que se vean directamente involucradas por el usuario, como es el costo de operación vehicular, o los costos del viaje, o los costos de actividad. Y en ese caso, pues hay un conjunto de ecuaciones y modelos matemáticos que contiene el HM4 y que están reunidos en lo que se conoce como el Probability Effect, por su sigla en inglés, ROE, que es básicamente ese conjunto de modelos matemáticos para el cálculo de no solamente el costo de operación vehicular, sino el insumo mismo que está siendo consumido en un determinado segmento vial por un determinado parque vehicular que circula en esas vías. El HM4, desde hace muchos años y desde sus primeras versiones, siempre incorporó una serie de modelos complementarios que están en el módulo SE, por su sigla en inglés, relacionados con la seguridad, con el manejo energético y el manejo medioambiental, y que, pues, de alguna manera, sin ser los módulos más conocidos, pues siempre han estado presentes y permiten al usuario obtener información hoy en día cada vez más relevante en materia ambiental o energética, que aunque no está monetarizada o no está calculada como sí lo está el concepto de costo de operación vehicular, sí entrega reportes que podrían ser el insumo para calculadoras ambientales hoy en día que está tan en boga todo este tema de la sustentabilidad. Y en ese orden de ideas, pues hay proyectos bien interesantes de parte de HDM Global, de parte nuestra, inclusive algunas líneas de gestión de eficiencia orientadas a los temas referidos a sustentabilidad.
Conocido el tema de que el programa es capaz de capturar una información y modelarla, pues dependiendo de para qué quiera usted usar el programa, él le proporciona tres alternativas a los usuarios como herramientas de análisis. Herramientas que son la estrategia, el programa y el proyecto, y que quien esté usando el HDM4 decidirá cuál se ajusta más a sus necesidades. Por ejemplo, si el usuario pertenece a una agencia vial en un área de planificación en la cual pues, le interesa definir políticas de acción de largo plazo, seguramente el HDM4 lo utilizará mediante la herramienta de análisis estratégico. Distinto a probablemente otro ejemplo, tal vez el jefe de conservación de una concesionaria, quien únicamente le interese probablemente calendarizar sus trabajos de conservación durante el periodo de duración de su concesión. En ese caso podría encontrar en la herramienta programa una alternativa interesante para utilizar el HDM4. Por ejemplo, si una entidad está interesada en calibrar y ajustar los modelos matemáticos a sus condiciones locales, seguramente pues él lo que hará es utilizar el HDM4, pero a través de la herramienta proyecto, porque ese es el módulo dedicado a ese tipo de acciones o actividades. Ahora, no quiere decir con estos tres ejemplos que es lo único que puede hacer el programa, simplemente tomé casos específicos conocidos para ejemplificar por qué existen tres herramientas de análisis y quién puede utilizarlas en un momento dado. Pero las aplicaciones pueden ser múltiples, como vamos a ver más adelante. Lo importante sí es saber cuál es la herramienta de análisis que se debe utilizar en cada caso. Por ejemplo, si yo necesito, digamos, evaluar una red de carreteras sujeta a una restricción presupuestaria, va a ser imposible hacerlo a través del uso de la herramienta proyecto, porque la herramienta proyecto no tiene esa posibilidad, pero sí la tienen las herramientas programa y estrategia en términos de poder hacer ese tipo de valoración. Entonces uno, como conocedor del programa, pues hace un análisis de la situación, del caso en el cual se va a utilizar la herramienta como un todo y decidir cuál de los módulos de análisis es el que corresponde ser empleado en cada caso. ¿Ok? A continuación, pues les presento, para quienes no lo conocen, cómo es el espacio, el ambiente de trabajo de la HM4. La HM4 pues, es una herramienta que obviamente está en Windows, que aunque pues, tiene un aspecto muy clásico de las primeras herramientas de Windows, pues es debido a que ya tiene pues, bastantes años de existencia, pero no deja de ser menos útil la estructura que contempla y que maneja. Básicamente ustedes pueden identificar 7 carpetas en el espacio de trabajo que corresponden a los 4 manejadores de datos de las 3 herramientas de análisis. Y en cada una de ellas, pues obviamente encontrará tanto las redes de carretera, las flotas vehiculares, proyectos, estrategias, programas, según corresponde. El HDM4, si lo miramos en el contexto general, pues yo podría a través de este diagrama de flujo explicarles rápidamente cómo filosóficamente el programa trabaja. El programa pues parte del hecho de que quien sea el usuario pues tenga claro cuál es el contexto de aplicación, que le permita de alguna manera pues identificar la red de caminos que va a modelar. Y cuando hablo de red de caminos puede ser una carretera, 10 carreteras, 100 carreteras, una red nacional, una red regional, una concesión. Eso es tener claro, digamos, el contexto y el alcance. Y cada uno de esos caminos, pues también saber en qué dimensión voy a analizarlo. Si como carreteras completas o como segmentos de esas carreteras, lo que llamamos la ramificación o sectorización. Y eso es muy importante conocerlo antes de acometer al programa. Porque en la medida en que yo tenga claro esto, podría hacer un ejercicio de recolección de datos adecuado y acorde al nivel de escala de lo que pretendo modelar. Adicionalmente, pues yo tengo que tener claro cuál es el nivel de solicitación perdón, que vamos a tener en términos de tránsito o en términos del clima preponderante en las áreas
en donde están localizados los caminos a modelar. El clima, pues, si bien es cierto, la FM4 maneja una información climatológica bastante completa, pues hay que entender de que este aspecto, en realidad, pues va también de la mano del nivel de escala de evaluación que estemos pretendiendo manejar. La consideración climática, si vamos a hacer el análisis de una red vial nacional, pues va a ser muy general. Y obviamente pues va a ser más específica o más certera en los datos que va a necesitar en la medida que el nivel de escala se aproxime a una evaluación muy puntual y muy particular. También dentro de la definición del contexto, aparte de definir las redes de carreteras, de las condiciones locales, de ese tránsito y de ese clima, así como de las características físicas de los segmentos viales a modelar en la escala de análisis que yo necesito, también debo tener claro cuáles son los estándares de conservación y mejoramiento con los cuales puedo gestionar estas redes viales. Es decir, conocer tanto los tipos de obras que puedo desarrollar según la tecnología, materiales, equipos que estén disponibles en el país para la conservación y mantenimiento vial, el costo que implica cada una de las técnicas que se puedan aplicar y las condiciones bajo las cuales se establecen criterios de aplicación en términos de las políticas de desarrollo y gestión local. Por poner un ejemplo, para que se entienda esto último que acabo de mencionar. Aquí en Chile se estila mucho hacer gestión tratando de mantener un IRI razonable o dentro de los límites establecidos por ciertos umbrales. Para el caso particular de la pavimentación en hormigón, si llegase a rebasarse ese valor, el límite, la tecnología y la técnica que se emplea normalmente es el uso del cepillado, el conocido cepillado con diamantado o diamond grading, como se le conoce en inglés, en donde básicamente pues nosotros podemos hacer un mejoramiento de la rugosidad de nuestro pavimento en términos de aplicar esa técnica. Pero ¿qué pasa? No necesariamente todos los países tienen acceso a esa técnica y si la tuvieran, pues obviamente hay que conocer a qué nivel de precios unitarios y de rendimientos vamos a estar trabajando para poder manejar esa tecnología dentro del programa. Ahora, no es que sea obligación que usted siempre tenga que hacer cepillado. No, es ajustar a las técnicas y tecnologías que localmente se manejan. Aquí en Chile, dado que se tiene esa excelente tecnología y está a la orden del día poderla incorporar en los procesos de gestión, se contempla y el programa tiene la posibilidad no solamente de considerarla, sino de modelar el efecto que tiene como actividad de conservación. Definido el contexto general de aplicación de captura de los datos necesarios para definir ese contexto, pues procede sabiendo qué nivel de análisis se persigue, modelar el deterioro, modelar el efecto de las intervenciones, que como consecuencia de ello pues nos podrán identificar las necesidades de trabajos de mantención, de mantenimiento y conservación en general, y poder, con base en ellos, determinar la programación de los trabajos a realizar y el costo que ellos tendrían para la administración pública o privada en tal caso. En paralelo a esa modelación, pues el programa modela el efecto que tienen no solamente el deterioro y el congestionamiento que gradualmente pueda llegar a tener nuestra infraestructura vial sobre el costo operacional, sino las acciones de conservación en un momento dado que hayan podido mejorar las condiciones de circulación o las condiciones del pavimento. En ese orden de ideas, anualmente, pues, en paralelo, no solamente se modela el deterioro, sino también se modela el efecto de ese deterioro en aspectos como el efecto sobre el usuario directamente, en su costo operacional o en sus tiempos de viaje. De modo tal de que no solamente puedo calcular el flujo de caja producto de los costos de administración o de los costos operacionales, sino que eventualmente en una comparación entre una condición base y una condición de distintos escenarios, yo podría calcular beneficios obtenidos y tener un flujo de beneficios que confrontado con el flujo de costos me permitiría calcular indicadores de rentabilidad de mis acciones en una evaluación social.
Alguien podría decir, bueno, pero para quienes se mueven únicamente en el mundo de la evaluación privada, ¿qué tanto me interesan estos temas? Bueno, precisamente ahí está la versatilidad del programa y de ser una herramienta que se adapta a las necesidades de cada caso y de cada persona o de cada agencia. Y usted puede hacer uso de los módulos que se acomoden o que se requieran según las circunstancias, sin que necesariamente tenga que hacer el uso del 100% de la herramienta. Cuando usted tiene claro eso, podría inclusive saber que puede ir más allá, no solamente calcular indicadores de rentabilidad, sino ante restricciones presupuestarias, eventualmente, pues poder hacer una optimización de los programas de conservación o de las alternativas que usted va a emplear, de modo tal de que pues, pueda hacer esa priorización utilizando o apoyándose en el HDN4. A continuación, pues tenemos ya el detalle de los tópicos que hacen parte de la charla del día de hoy, que es preciso conocer y manejar para entender cómo acometer el programa. Quiero comenzar primero con lo que tiene que ver con configurar el HDM4. Quizás el aspecto más importante y más relevante y a veces olvidado del proceso de implementación y adopción de la herramienta. En él quiero hacer una pequeña aclaración, y es que siempre se ha hablado de que el programa es una herramienta titánica por el número importante de variables que maneja, y probablemente algunas personas miren con recelo el uso de la herramienta por el tamaño de ese volumen de información. Sin embargo, eso es un tema bastante relativo, porque va de la mano de ¿para qué quiere usted el software? ¿O para qué lo necesita? O viene de la mano de que probablemente pues, también hay que hacer un esfuerzo y un ejercicio a nivel local por parte de las agencias, principalmente estatales, gubernamentales, en las cuales son ellas las que probablemente tengan que hacer un trabajo inicial de configuración, de parametrización del software a sus condiciones locales, de modo tal de que en adelante los usuarios pues no repitan este proceso, sino que se acomoden a la configuración o condiciones o gran parte de la alimentación que ya una entidad ha hecho previamente. Y ese es un trabajo que hemos tratado de impulsar desde el Instituto en concientizar a las autoridades locales sobre la relevancia que tiene el que ellos desarrollen programas de implementación del software y compartan con todo el universo de usuarios que van a convivir en todo el proceso de gestión, pues la información que ellos centralizan y manejan. Es ilógico pensar que un consultor de manera independiente pues asuma el costo que representa, por ejemplo, la calibración del software para un proyecto puntual y particular. Lo que resulta más lógico es que una entidad estatal y gubernamental pues tenga y haya deducido a partir de estudios los factores de calibración que se llegasen a necesitar para el uso local y sean de dominio público y lo recomiende para quienes vayan a presentar a futuro evaluaciones hechas por el programa en ese determinado país o región. Por ejemplo, esa es la forma como aquí en Chile pues, se ha trabajado. El Ministerio de Obras Públicas en su momento dedicó investigaciones que estaban orientadas a la obtención de esos factores de calibración y obviamente pues hoy en día están en el entorno chileno pues tienen acceso a esos valores y los utilizan para sus evaluaciones en Chile. Y eso es importante tenerlo como modelo, como experiencia vivida. En algunos otros países pues, se están haciendo esfuerzos similares. Yo tengo conocimiento particularmente que en México han hecho algunos trabajos a través del Instituto Mexicano del Transporte. Ellos son la entidad que a nivel de México han trabajado en el tema puntual de parametrizar y ajustar las condiciones locales del software. O, por ejemplo, hoy en día existe en Brasil una entidad que ha contratado un estudio de consultoría de largo aliento, del orden de 5 años, para no solamente gestionar el HM4, sino hacer la gestión de sus redes viales.
esta entidad de planificación, pues, tiene hoy en día un proyecto vigente y en desarrollo que en una de sus etapas contempla obviamente pues la configuración y la calibración del HDM4 para el Brasil. Y yo creo que estos son temas que es importante que todos conozcan porque pues se está trabajando y se están haciendo muchas cosas. Ha habido ejercicios en algunas épocas en otros países con aplicaciones puntuales. Mencionaba en la charla pasada, yo mismo trabajé en Colombia hace algunos años en un ejercicio que se hizo en Colombia con el HDM4, del cual pues probablemente no se le dio continuidad, pero del cual se trabajó y se tuvieron resultados y cosas bien interesantes en un programa que se llamó Corredores de Mantenimiento Integral. Asimismo, en otros países pues se han hecho programas de capacitación y hay usuarios que probablemente recuerden procesos que se hicieron en la última década en esta línea. Bueno, pero de esto que les menciono, lo más importante, que yo siempre insisto, es que se desarrollen congresos técnicos o mesas de trabajo con un moderador único que perfectamente puede ser un organismo como estamos nosotros aquí en Chile, como el ICH, que consolide acuerdos y llegue a consensos sobre parametrización del software, sobre el uso debido de la aplicación, y eso es importante manejarlo. Ya en el orden práctico, pues cada uno de estos módulos, como ustedes pueden ver ahí, pues exige la preparación de algunos datos o de algunos módulos con mayor o menor intensidad en la medida de lo que persigan los análisis que se requieran. Evidentemente, pues quien está haciendo probablemente una evaluación solamente del deterioro de pavimentos y no le interesa nada más que las curvas de deterioro y probablemente saber si una determinada acción de mantenimiento funciona o no funciona, pues puede que pueda obviar algunos temas de configuración muy detallados. Pero si lo que yo estoy haciendo es una evaluación social de proyectos de inversión y quiero considerar todas las variables, pues no puedo hacer omisión de módulos como los modelos de tráfico o las relaciones de velocidad y capacidad, que son relevantes. También hay que considerar que dependiendo del nivel de gestión que yo esté desarrollando, los plazos que esté manejando para obtener resultados, pues el nivel de certidumbre que me entrega el HDM4 sin calibrar frente a un HDM4 calibrado, pues yo puedo aumentarlo en confiabilidad pues con factores de ajuste y calibración para las condiciones locales. Sin embargo, la experiencia me dice que el HDM4 en algunos ámbitos puede dar razonables resultados para una primera approach, una primera aproximación o una viabilización a nivel de perfiles de proyectos o redes viales que se estén analizando sin que necesariamente haya una calibración de por medio. Pero evidentemente, si yo quiero aumentar la certidumbre y la confiabilidad o quiero llegar a tener certeza cuando bajo el nivel de evaluación de red a proyectos puntuales, pues sí voy a estar necesariamente obligado a pensar en una calibración y un ajuste que haga que las curvas se ajusten y se adecúen en realidad a las tendencias de comportamiento que realmente están pasando en la realidad, sobre todo si es que voy a llegar al ámbito de un análisis en tramos específicos. Entonces, pues ahí en definir las calibraciones es importante. Módulos como el modelo de tráfico o las relaciones de velocidad y capacidad pasan a ser relevantes si en las redes viales, en donde yo voy a hacer un análisis, van a estar sometidas probablemente en el corto, mediano o largo plazo a procesos de congestionamiento. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo situaciones críticas de congestionamiento, la velocidad operacional de los vehículos disminuye notoriamente, tanto que pueden llegar a condicionar los niveles de consumo de insumos como la gasolina, los lubricantes, los neumáticos, en fin, distintos aspectos, y que pueden cambiar notoriamente el efecto que pueden llegar a tener los costos operacionales o los efectos del usuario en un análisis económico de una red de caminos o de un proyecto en particular.
Entonces es ahí donde se hace mucho más crítico el tener claro cuál es la tendencia en términos de poder llegar a tener un nivel de saturación o cuál es la condición aislada o permanente de un patrón de comportamiento de tránsito como que ustedes pues, ven en las fotografías. Si son eventos aislados o son eventos permanentes, pues el modelo de tránsito me lo tiene que decir, de modo tal de que cuando lo vaya a modelar en el HDM4, pues tenga claro que este efecto que puede pasar a ser muy relevante en este tipo de infraestructuras, pues no vaya a quedar por fuera de los análisis, porque si no, pues yo estaría dando información distorsionada o errada. Entonces es muy importante tener claro si esto va a ser parte de mi contexto de análisis y en la medida en que sí lo haga, pues yo voy a tener que hacer ingentes esfuerzos por mejorar la representatividad o el modelo a adoptar para que el HM4 pues, trabaje correctamente. ¿Qué quiere decir esto? De que podría yo eventualmente o trabajar con modelos sugeridos como los que trae el HM4 en sus ejemplos, o necesariamente tener que hacer estudios que me permitan derivar modelos de tránsito, relaciones de velocidad y capacidad, etc. Ahora, alguien puede preguntarse, bueno, ¿y esos estudios cuánto demoran? ¿O se justifican esos estudios? Bueno, todo se responde en la medida en que ustedes tengan establecidos plazos para obtener la información, procesos de implementación de corto, mediano y largo plazo del HM4, y estas son las cosas que hay que analizar. Si bien es cierto, yo podría, con muy poca información, muy poco tiempo, dar el resultado de una modelación para HM4 de una red de caminos de muchos kilómetros de longitud, evidentemente, pues el resultado más próximo a una condición más veraz y más real, pues aumentará en la medida en que yo no lo haya hecho en corto plazo, sino que lo haya hecho en un más largo aliento, que me hubiera dado tiempo para hacer estudios como los que menciono, u otros que se llegaran a necesitar. También es claro que dependiendo del nivel de gestión que yo esté trabajando, pues entrar en detalle fino este tipo de apreciaciones podría salir más costoso de lo que necesito en realidad y yo tengo que ponderar eso. Es allí donde los consultores tienen gran relevancia en los procesos de implementación y apoyo técnico a las agencias públicas cuando necesitan un determinado nivel de aplicación práctica de la herramienta. La consultoría y el apoyo técnico no es tanto en el manejo del software, el cual es bastante fácil, sino precisamente en orientar a las agencias públicas privadas sobre en dónde están los puntos relevantes de acuerdo al tipo de datos, el nivel de información que necesitan de una herramienta como la HDM4. Y es aquí donde herramientas como estas charlas pues les pueden ser útiles a la concientización de quienes están en las agencias viales, como de quienes soportan estos procesos como consultores o asesores técnicos, como instituciones o organismos de apoyo o soporte. También es importante mencionar que hay muchos aspectos de la configuración que son de índole local y que tienen distintos niveles de apreciación. Por ejemplo, aunque yo podría parametrizar la geometría de un camino en algunos escenarios o tipologías determinadas, estos valores podrían ajustarse también a una condición local. Es decir, hasta donde yo considero que mi red es sinuosa o ondulada o a partir de qué valores o parámetros considero que una vía en realidad tiene debo considerarla como recta y plana desde el punto de vista geométrico. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque aunque el programa pues, sugiere algunas categorizaciones geométricas, estas también podrían ser evaluadas o reevaluadas con un fin local, pensando en las tipologías de caminos que tengan y en las condiciones que preponderen. De modo tal de que yo podría eventualmente reacomodar estas categorías y tener una caracterización geométrica que es muy importante dentro del HDM4, en especial si yo voy a evaluar el aspecto económico, puesto que la geometría incide directamente en las velocidades de operación de los vehículos y por ende en los costos operacionales de los mismos. Entonces la catalogación que yo haga de los tipos de geometría preponderantes que va a utilizar el HM4 para asignárselos a cada uno de los segmentos viales y yo voy a modelar,
pues es un tema no menor y que debe ser evaluado siguiendo los cánones que establece el HDM4. Otro aspecto que también es importante mencionar va más hacia las modificaciones que ha tenido el HDM4 en la forma de configurar el software o de adaptarlo a las condiciones locales. En ese sentido, lo que tenemos es una situación en la cual el usuario tiene un módulo hoy por hoy dedicado a las series de calibración. Las series de calibración son un módulo que se creó en la versión 2 para poder facilitar la asignación de factores de ajuste de una manera más rápida y eficiente a quien está haciendo una modelación en el HDM4. En la versión anterior, en el 1.3, este proceso de calibración era bastante dispendioso y bastante largo de realizar porque estaba asociado a otro módulo que hacía muy poco eficiente el trabajo para quien quería ir calibrando sector por sector. Hoy por hoy hay una dinámica mucho más práctica. El programa ha evolucionado en ayudarle a los usuarios a cómo agilizar este tipo de procesos, y es ahí donde el módulo de series de calibración, que no existía en la versión 1.3 y que ahora existe en la versión 2, facilita el proceso de definición de perfiles con factores de ajuste y calibración que se acomodan a las necesidades locales o de lo que uno necesita modelar en un determinado caso. Los factores de calibración incluyen eventualmente también variables que son muy típicas o representativas de algunas condiciones presentes en los pavimentos. Por ejemplo, en el caso de los pavimentos de hormigón, pues el módulo de elasticidad de hormigón pues, es una variable que no cambia mucho entre los hormigones y que yo podría estandarizar y parametrizar definiéndola en como una variable dentro de estas mismas series, además de los factores de ajuste que normalmente se manejan. Si vamos a lo que tiene que ver con la flota vehicular, en segundo módulo que manejábamos en la presentación del software, el segundo manejador de datos, pues se concentra en captar la información perteneciente a la identificación de los distintos tipos de vehículos que conforman el parque automotor. Es decir, la idea es que el programa tenga claro para las funciones que se van a modelar qué tipos de vehículos tengo, buses, automóviles, camiones, y qué características físicas, mecánicas, operacionales y de utilización tienen cada uno de esos vehículos. Toda esa información es relevante, en especial porque muchos de esos datos son el insumo de cálculo para los modelos de costos de usuario y los tiempos de viaje. Entonces, la definición de la flota es no menor. Ahora, es un trabajo que no necesariamente tendría que estarse repitiendo todas las veces, sino que, como mencionaba hace unos minutos atrás, pues es necesario que una agencia vial local, gubernamental, ojalá nacional, pues diga cuáles son las características típicas de los vehículos que se van a modelar en el país en cuanto a distintos ámbitos. No es un trabajo tan complejo, porque de alguna manera ya eso está definido. Si somos conscientes en que probablemente nuestras categorías de pesaje, nuestras categorías de conteo, ya están definidas a nivel local, nacionalmente hablando. Entonces, pues uno lo que podría hacer es tomar estas mismas categorías y hacer la parametrización de cada una de estas categorías según el tipo de vehículo que corresponde. De modo tal que el programa tenga claro cuáles son los factores de equivalencia de carga que va a adoptar para cada tipo de vehículo, de modo tal que el programa tenga claro cuáles van a ser los precios unitarios de los distintos insumos que van a consumir cada una de estas categorías de vehículos. Por ejemplo, saber cuál es el costo del litro de benzina, de combustible, de gasolina, de nafta, cuál es el costo del litro de lubricante, o cuál es el costo de recambio de un neumático en la condición local. Yo puedo crear múltiples flotas si es que las necesidades locales de modelación así lo exigen, o tener una única flota nacional
en donde todos estos valores pues son conocidos por todas las partes. Por ejemplo, aquí en Chile, dado el cambio tan grande en los precios unitarios que hay entre el norte y el sur del país, se hace necesario tener más de una flota vehicular, no tanto porque los vehículos como categorías de vehículos cambien, sino porque los precios de las distintas regiones en los insumos que se van a modelar son distintos, y por ello pues es necesario tener una flota norte y una flota centro y una flota sur, por ejemplo. Y eso invita a que el usuario también entienda que la flota vehicular no es solamente dependiente de sus categorías de vehículos, sino del contexto en el cual yo voy a trabajar. El valor del tiempo también es determinante. Este es un aspecto que probablemente en nuestros países todavía está un poco incipiente, pero debería trabajarse insistentemente, porque probablemente el gran justificativo para poder tener una argumentación para levantar y mantener proyectos o iniciativas de inversión en infraestructura está sobre el ahorro en los tiempos de viaje que nosotros tenemos. Muchas veces los proyectos no alcanzan a dar el VAN, el valor presente neto que exigen las agencias de aprobación de proyectos de inversión, pero no dan es porque probablemente no se tuvieron en cuenta aspectos que argumentalmente podrían haber contribuido económicamente a la rentabilización de esas iniciativas de inversión, como es el tiempo de viaje. Y eso es algo que el HM4 está en capacidad de evaluar y que podría ayudar a levantar muchos más proyectos de inversión que quedan truncados simplemente porque no pasan las rentabilidades sociales establecidos en los diferentes países. Teniendo en cuenta todo ese conocimiento y ese contexto, pues uno puede pasar al siguiente nivel, que es preocuparse, pues obviamente, de detalles particulares de cada uno de los vehículos que se están estableciendo. Pues, les insisto, tener claro cuáles son los factores de aplicación de carga o equivalentes en carga, de modo tal de que cuando yo vaya a modelar el deterioro del pavimento, pues lo haga con los factores de equivalencia o ejes equivalentes correspondientes al vehículo que estoy representando. Tener claro que en términos del cálculo del congestionamiento es de vital importancia entender que el programa para sus cálculos de congestionamiento calcula una unidad que es el vehículo equivalente de pasajeros en el contexto de dimensiones del vehículo y del espaciamiento que podría haber como brecha entre vehículo y vehículo, para poder llegar a hallar un factor de equivalencia en volumen que me permita estandarizar los análisis de congestionamiento. Es decir, este vehículo de pasajeros equivalente reemplazaría las unidades de buses o camiones que se vayan a tener y lo estandariza un vehículo único si es que yo voy a analizar el congestionamiento como tal, ¿no? Y eso pues son variables que cada país pues debería estudiar y trabajar para poder recomendar esos valores a quien vaya a hacer una modelación de carácter local. Componentes de los modelos de usuario, pues todos estos que menciono, que son función de los insumos que se recolectan en el módulo de flota vehicular. Los precios sociales, hay que tener presente que pues, en la medida de las posibilidades, pues esta base de información sería bueno estarla manteniendo actualizada año a año para que cada vez que hagamos análisis de proyectos de inversión se hagan en el contexto económico real que se está presentando. Aquí en Chile pues hay una buena plataforma de base de precios sociales que nosotros utilizamos, pues digamos, cuando vamos a hacer modelaciones de este tipo, o el mismo ministerio o los ministerios que se mueven en estos tópicos los utilizan año a año. Las características de la flota vehicular también involucran el tener claro las tasas de crecimiento y la promoción que se estima a futuro se podría presentar. Y aquí hay un tema bien interesante, y este programa pues ha generado módulos que hacen más versátil la posibilidad de evaluación de distintos escenarios. Es decir, yo podría previamente tener creados escenarios optimistas o pesimistas de crecimiento de tránsito para las distintas categorías de vehículos, de modo tal que cuando yo haga la modelación de redes o segmentos viales particulares, pues los pueda someter a distintas condiciones o escenarios de crecimiento de tránsito y ver la sensibilidad de estos efectos. El programa pues tiene esa versatilidad
y pues es bien útil para quien se mueve en estos tópicos. Luego viene, digamos, hecho la configuración y configuración a las condiciones locales del software, hecha la definición de la flota vehicular, pues viene el hecho de que hay que alimentar el software con la red de carreteras y los elementos que las componen. Pero para poder hacer ese trabajo, que fundamentalmente pues arranca por la definición de tipo de red o tipo de carreteras o características de la red o de las carreteras que se van a modelar, pues viene una conciencia de quién está haciendo ese trabajo y para qué lo está haciendo. Es comprensible entender, si me pidieran a mí analizar hoy por hoy, por ejemplo, los 20.000 kilómetros de red vial pavimentada que tiene Chile, pues la segmentación homogénea o la planificación en el ámbito de una modelación a nivel de planificación o de políticas o a nivel de red, pues me llevaría a que probablemente el tamaño de los segmentos o la forma como los agrupe o los clasifique o los categorice es distinta a que si me estuvieran llamando particularmente a hacer una evaluación de 300 kilómetros de carretera, en donde particularmente pues la segmentación homogénea, la categorización o segmentación, o como quieran llamar según las dos de sus países, de cada uno de los tramos, pues cambia, y obviamente el nivel de certidumbre y los valores representativos o considerados como válidos para cada uno de estos segmentos cambia. En el primer ejemplo, a nivel de red, cuando yo digo que un segmento vial tiene un IRI de 1.5, tengo que tener claro que es 1.5 para muchos tramos, sabiendo que puede que haya algunos que tengan 1.5 metros por kilómetro, pero habrá otros que tendrán 2, 2.5 y que están metidos dentro de esa misma categoría. Que si digo que tengo 3.5, podría tener una dispersión o variabilidad en los datos que están asumiendo ese valor como representativo. Situación o lujo que no me podría dar y el nivel de detalle o lo que yo persigo es una evaluación a nivel de proyecto en donde los tramos, al ser más pequeños, me obligan a que el valor que tomé como valor de IRI para un determinado tramo ya no es un valor genérico, sino un valor mucho más real, inclusive medido y obtenido por registros para ese tramo en específico, y que quizás probablemente la segmentación sea función de las variabilidades que hayan tenido estos valores en términos de estructura, daños, menciones hechas sobre esos caminos en particular. Entonces, toda esa información y todas esas decisiones son previas a sentarme yo como usuario a meter caminos dentro del HBM4. Y eso es importante que se haga un trabajo de concientización y capacitación, y como digo yo, de enseñarle a la gente primero los conceptos de gestión de infraestructura antes de acometer directamente en el HBM4 como tal. Hay conceptos que ya están ampliamente conocidos y difundidos en el estado del arte de la gestión de infraestructura, como los criterios para la identificación de segmentos homogéneos, como la definición cualitativa de las características homogéneas de los tramos, como la definición de sus características superficiales, etcétera, etcétera, que hacen que pues, yo en un momento dado pues, pueda hacer una caracterización de los tramos a través de la toma de datos, hacer una identificación de las solicitaciones a través de la identificación de los climas o de las características de los vehículos, y eso en esencia pues me permite conocer cómo funcionan mis carreteras a modelar y ser más consecuentes con el resultado de todo esto. Tener claridad de las tipologías de los pavimentos que voy a tener para poder hacer una definición de qué tipos de pavimentos voy a modelar y qué juegos de calibración y ajuste yo debería asignar en cada caso. Yo debería tener claro que una topología de redes viales, pues para poder saber si voy a trabajar esto como segmentos completos desde un punto de vista administrativo o una segmentación que inclusive puede llegar al ámbito de una categorización y agrupación de segmentos, no por su localización geográfica o sus abscisas, sino por que se definan perfiles y familias de caminos en donde yo diga, bueno, de mi red vial tengo X número de kilómetros que obedecen a un perfil en donde tengo estas características de condición y de estructura, tengo esta tipología de pavimento y el tránsito promedio anda de este orden de magnitud. Entonces, no necesariamente las redes viales tienen que ser
desde una abscisa inicial hasta una abscisa final como única forma de modelarlas, sino que yo también podría modelar categorías o perfiles de caminos y hacer una toma de decisiones sobre la cantidad de kilómetros que responden a una familia o a un perfil determinado. Y esa es una forma muy interesante de hacer gestión, sobre todo a nivel de red y a definición de políticas a gran escala a nivel nacional principalmente. O, si se quiere, ir al otro extremo, que es tener la posibilidad de modelar segmentos puntuales particulares donde yo conozco con detalle características puntuales, tanto de estructura, tanto de solicitación en carga, cantidad de vehículos, distribución de los flujos y condición del camino, que me permitan de alguna manera pues hacer sintonía con lo que yo estoy observando al borde de la carretera. Ese proceso de tramitación, reitero, es un trabajo de escritorio de campo previo a sentarse a trabajar en el HM4 y que va a venir definido en los criterios de qué yo voy a considerar como igual o diferente en un tramo o en la característica de una característica de un pavimento a la hora de asociar o hacer más grandes o más chicos los segmentos a modelar. Es importante, yo lo voy a resaltar. El HM4 es una excelente herramienta, capaz de responder a objetivos de gestión de pavimentos que una agencia vial defina, pero lo va a hacer en forma satisfactoria siempre y cuando se tenga presente el nivel de gestión para el cual está siendo implementada la herramienta y el nivel de detalle de los datos que se están alimentando. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere tener precisión, certidumbre, con alta confiabilidad en los resultados del HM4, que sus curvas modelen a la perfección, usted tiene que hacer conciencia de que hay que invertir en levantamiento de datos, en control de calidad de los datos, en medir, en darle continuidad en el tiempo. Pero si usted lo que necesita es un approach general en el cual usted, con suerte, pues le dio información muy básica y generalística al programa, pues obviamente, pues asimismo, el nivel de confiabilidad de los resultados que va a tener. Y no quiere decir que los resultados sean malos, sino que van acordes al nivel de confianza de los datos con los cuales usted alimentó el modelo. Esto es un modelo que, como cualquier otro, si se alimenta con basura o con información incompleta, pues el resultado así mismo lo será. Entonces uno tiene que obviar esa posibilidad. El ambiente de trabajo para la alimentación de los datos de la red de carreteras es muy similar a este. Nuestra intención siempre es poder tener la información necesaria que nos permita hacer la proyección del deterioro en el tiempo, ¿sí? Y poder entender cómo a partir de unos datos iniciales el programa pues va a hacer ese pronóstico de daño y que me podría entregar situaciones como esta. Y quiero hacer un par de consideraciones. ¿Por qué? Porque es muy común que uno se vea enfrentado a situaciones como estas, en donde alguien mira el resultado de una curva modelada en el HM4 frente a datos observados y uno dice, oiga, no me cuadran las curvas, esto le hizo falta calibración, le hizo falta ajuste, el HM4 no sirve. No, bueno, también hay que mirar y hacer conciencia si el levantamiento de los datos fue el adecuado y si en la información con que se alimentó el modelo está a la base de algunos problemas que se puedan generar, o si definitivamente lo que necesitamos es hacer un ajuste verdaderamente certero de la curva, de modo tal de que reduzca esta diferencia y esta variabilidad entre lo observado y lo modelado. Y es ahí donde pues, se toma la decisión verdadera de si es preciso y necesario calibrar y qué nivel de tolerancia tengo a considerar que esta curva es aceptable o no, en función de mis propósitos. Por ejemplo, en este otro caso menos drástico que el anterior, si bien es cierto la línea roja y la línea negra no se parecen mucho en el largo plazo, probablemente en el corto plazo sí, y si mis decisiones o mi comportamiento en el corto plazo me satisface, probablemente no sea necesario para cierto tipo de aplicaciones el tener que hacer un ajuste de la curva del HM4 al interior que se tenga. Entonces, yo lo único que les recalcaría es que antes de presumir que la modelación es el problema, es preciso estar seguro que la solicitación no ha cambiado frente a la pronosticada y se debe verificar que la calidad en la toma de datos ha siempre sido de un alto estándar y de un alto nivel. Lo otro que es importante mencionar es el hecho de que nosotros pues tenemos la posibilidad de
de hacer un proceso o un ejercicio de calibración siempre y cuando tengamos un mínimo de datos que nos permita pues llegar a hacer un ejercicio estadístico razonable. Y en ese sentido, pues el modelo chileno de calibración, pues yo creo que es un muy buen ejemplo. Nosotros hemos venido trabajando desde hace muchos años en el tema de calibración. Puntualmente yo he participado de algunos de los proyectos que comenzaron probablemente quizás en el caso del HM4 desde hace unos 12 años para acá, con este más tiempo, y que no se han detenido y que inclusive han tenido procesos de recalibración en un momento dado. Entonces, eso es importante de considerar. Esta gráfica simplemente se las dejo como montaje. Antes de tomar la decisión si se necesita calibrar, es preciso entender si el problema es o un sesgo, que podría corregirse a través de un factor de ajuste y calibración, o lo que tenemos es una alta dispersión de los datos que probablemente es debido a problemas en la calidad de la información con la cual se alimenta el modelo o a algunos otros factores. Y en ese sentido, pues antes de pensar ejercicios titánicos de calibración, hay que entender cuál es la problemática real que localmente se tiene, si es que existe, porque podrían enfrentarse ustedes también a la realidad de que tanto la calidad de los datos es lo suficientemente buena como la aproximación de los resultados que está entregando el HM4 con la realidad local, y en ese caso pues no hay que hacer gran esfuerzo. También es bueno entender que, como gráfico en este ejemplo, hasta dónde yo puedo quedar satisfecho con lo que pretendo como modelación. Si bien es cierto, los puntos representan datos reales y la línea roja, datos modelados, podrían ser suficientes para cierto tipo de aplicaciones o ciertos análisis, como podría alguien ser un poco más riguroso y decir, oye, el modelo no me sirve. Y en ese caso, pues también hay que replantearse a través del HM4 la herramienta que satisface sus necesidades como usuario. También es que hay que entender que la modelación y la realidad tienen un límite en la comparación de lo que pueda estar sucediendo o pueda estar pasando en el corto, mediano y largo plazo. También es importante entender de que el HM4 ha ido evolucionando positivamente. Hoy en día tiene una maduración con modelos que cada día pues, nos aseguramos de que modelan lo que tienen que modelar. La versión que está por salir corrige algunos bugs que había en materia de modelación, especialmente en el caso de algunos estándares de conservación de pavimentos de hormigón y la incorporación de una vez por todas de los modelos incrementales que permitirán a futuro que podamos modelar redes de pavimentos de hormigón con distintas edades de construcción en un momento dado, que será una limitante que uno podría tener en términos operativos como lo es por hoy en el HM4, pero no era una razón que inviabilizaba el modelar el deterioro, era simplemente es como tener que modelar bajo algunos supuestos toda una red vial, y eso es un tema de otra charla mucho más extensa en términos matemáticos. Lo que sí les puedo decir es que ya tenemos los modelos incrementales, tanto para pavimentos asfálticos como para pavimentos de hormigón, y eso equipara el hecho de poder evaluar en idénticas condiciones ambos tipos de redes viales o de pavimentos viales. En cuanto a la definición de estándares y políticas de conservación, es importante conocer, además de los criterios y umbrales que se utilizan o que se asignan a nivel nacional o local, los precios unitarios, los efectos esperados y el estándar de aplicar determinadas tipos de tareas o actividades de conservación y mantenimiento localmente. Tener claro el nivel de daño razonablemente aceptable para que modelemos lo que tiene que ser. Muchas veces este tipo de situaciones las pasamos de largo y obviamente no decimos la verdad de lo que está sucediendo en nuestros pavimentos y obviamente pues salen propositivamente algunos tipos de pavimentos mejor librados frente a otros con lo que es la problemática que se está sucediendo. Ponderar realmente el efecto que tiene el invertir en intervenciones muy baratas, pero que en el largo plazo se convierten en mucho dinero. Y en ese sentido, pues
yo invito siempre a que se haga la comparación. Obviamente, pues tiene siempre los contextos relativos de qué efecto tienen en función del tipo de tránsito que estén manejando, en función del costo de construcción inicial para ciertas consideraciones y el monto del largo plazo. En este sentido, yo quisiera aprovechar y contarles que en el ICH hemos hecho un esfuerzo de hacer la traducción de un documento que está disponible hoy por hoy, un documento de la American Healthcare Payment Association, que ustedes pueden adquirir en el sitio web del ACPA, en su versión en inglés, pero que nosotros hoy por hoy ya hemos trabajado desde el ICH en la traducción al español de este documento, que ya está disponible en el instituto y que puede ser de interés para sus organizaciones o para ustedes mismos, y que va en la línea de complementar los análisis que hacen HDM4 en la sintonía del análisis del costo del ciclo de vida, y eso es súper importante también presente. Lo comento esto porque el HDM4 nosotros no lo trabajamos por un tema curioso, por una convicción sobre que la gestión se tiene que hacer siempre en las redes viales en el largo plazo, en donde realmente se equiparen las tomas de decisiones y no nos quedemos en el cortoplacismo o en los costos directos iniciales más bajos. Entonces, herramientas como el HDM4 o como este tipo de publicaciones, pues son súper importantes. Cosas interesantes que tiene la publicación, por ejemplo, a veces no se tienen criterios unificados sobre cuáles deberían ser las verdaderas duraciones o periodos de recurrencia de los distintos trabajos de conservación y mantenimiento. Y aquí el libro les da certeza sobre lo que corresponde evaluar si es que estamos comparando distintos tipos de materialidades. Entonces, yo creo que eso es importante. El HDM4 puede hacer modelaciones que nutran de insumos para evaluaciones como las que plantea un texto como el que funciona. Tener claro que nuestro objetivo es que no se nos disparen los costos con nuestras decisiones y no se pierdan en el vacío, y que nuestras materialidades pues realmente redunden en un estándar razonablemente aceptable en el tiempo para nuestras infraestructuras. Que analicemos el efecto que tiene la incorporación de nuevas tecnologías en la conservación y mantenimiento de pavimentos, cómo los precios hoy por hoy van más allá de solamente pagar por la obra, sino el impacto que puede llegar a tener el mejorar algunos atributos en el pavimento en términos de seguridad vial, o cómo las tecnologías que hoy en día están disponibles en el mercado pueden hacer que los cierres sean mucho más cortos y mucho más eficientes, generando menores impactos en los usuarios y haciendo mucho más atractivo el que se utilice una materialidad frente a otra. O cómo, digamos, ha habido una reconversión en distintos países hacia digamos, utilizar técnicas que antes no se consideraban viables económicamente hablando. Para tener certeza de todo esto, una herramienta como HDM4 pues, me puede ayudar en la comparación objetiva de análisis económicos en gestión, con distintas alternativas, en distintos contextos. Y en ese orden de ideas, pues es muy importante pues, conocer que el programa usado eficientemente, pues me va a dar muchas oportunidades de tener gran cantidad de insumos de información. También, como yo planteé mis análisis, yo les mencionaba que dependiendo del usuario, a usted le puede interesar hacer una rentabilización en una forma tal de que cada una de sus secciones o tramos o carreteras, individualmente hablando, cada una de ellas usted pueda viabilizarlas o inviabilizarlas individualmente o independientemente o mutuamente excluyentes una de la otra, comparando distintos escenarios o alternativas de intervención. O quizás usted pueda hacer un análisis más a nivel de redes, en donde la toma de decisiones es más global sobre cuál es la mejor estrategia de acción, no por proyectos individuales, sino por la rentabilidad a un programa aplicado a un conjunto de redes de caminos o tramos viales. Toda esa versatilidad de análisis pues la tiene usted en el proyecto, que le puede permitir analizar o por tramos individuales o por redes. ¿Cómo se hace la asignación de estándares? Es un tema interesante porque le puede plantear a usted todos los escenarios factibles de evaluación
no solamente la evaluación de con proyectos y sin proyectos, sino sin proyectos como condición base y frente a múltiples escenarios. Una de las cosas que conversaba hace un tiempo atrás con una persona que me consultaba era que una de las grandes virtudes del HM4 frente al HM3 es que al tener esa versatilidad de múltiples escenarios al ser comparados, pues da una oportunidad objetiva de comparar materialidades y que se puedan ver las ventajas de una frente a otra, sobre todo en el largo plazo. Es súper importante hacer estas comparaciones, ¿no? Digamos, el programa tiene claro que en la perspectiva económica, pues las tasas de descuento son un tema no menor y que puede hacer grandes diferencias en lo que se pueda viabilizar. Digamos, dependiendo de la tasa de descuento que esté vigente en el país o los cambios que hayan podido darse por los cambios económicos recientes, podría un proyecto que antiguamente fue evaluado con una altísima tasa de descuento y hoy estar vigente una más baja, pues cambiar la realidad y el contexto de qué prioridad o qué alternativa de solución se rentabiliza o no, o sensibilizar esos efectos, o ver qué política es más conveniente, si una política cortoplacista o una política de largo plazo. Y en eso, pues hay mucha literatura y eso los invito a que lo revisen porque hay elementos bien interesantes que soportan la toma de decisiones y en donde el HM4 les va a ayudar a mejorar los análisis. El HM4 hoy por hoy tiene herramientas que también le ayudan a sensibilizar el efecto que tienen determinados parámetros, es decir, poder saber qué sensibilidad hay en mi toma de decisiones a aspectos como los factores de equivalencia de carga o los niveles de tránsito sobre distintos supuestos y escenarios, sin que yo tenga que hacer miles de corridas para poder entender el efecto que cada una de ellas tiene. Y eso es una gran ventaja que tiene la versión 2 respecto a la versión 1.3. Tener claridad que el HM4 también hoy por hoy ha entrado en el mundo del Access Management y el análisis multicriterio, en donde además de evaluar los parámetros convencionales de evaluación económica, se da la posibilidad de tener sistemas matriciales de ponderación de otros efectos u otros atributos en pos de viabilizar proyectos o iniciativas de inversión vial. Es decir, hoy por hoy el HM4 le permitiría a usted, además de viabilizar económicamente o socialmente un proyecto, poder analizar desde la perspectiva del confort, de la congestión, de la eficiencia energética, inclusive desde los efectos políticos, con un análisis multicriterio, cuál alternativa de inversión es la más conveniente. El programa tiene una gran cantidad de reportes, pero más que la gran cantidad de reportes es la posibilidad de migrar estos reportes a herramientas como Excel, en donde se hacen infinitas las posibilidades de análisis por parte de los usuarios. Pero también el programa me da reportes muy interesantes que para quienes no necesariamente fueron los que alimentaron el software, pero sí lo procesaron, puedan tener claro con qué información están alimentados los distintos archivos que usted está trabajando. Tiene reportes para datos de entrada, tiene reportes para los análisis tanto gráficos como tabulares que le soporten la toma de decisiones, tiene reportes que le ayudan a calendarizar los trabajos de conservación y mantenimiento tanto a nivel de trabajos por año como a nivel de tramos específicos. Tiene reportes relacionados con la información de tránsito que le van a ser muy útiles, sobre todo en el análisis de los efectos de los usuarios. Tiene la posibilidad de tener reportes casi individualizados por tipo de vehículo, si es que se llegara a necesitar. En fin, el HM4 tiene un sinnúmero de posibilidades. Es realmente el usuario el que define cómo quiere hacer los análisis y cómo puede trabajar con ellos. Aunque no necesariamente el HM4 tiene la totalidad de los análisis, sí es cierto que puede inclusive darme insumos para complementar otro tipo de estudios o análisis de inversión. Aquí yo, por ejemplo, les muestro una tabla del libro del ACPA que les mencionaba, en donde, pues, aunque ellos no trabajan no trabajaron en ese caso con el HM4, sí podría uno con el HDM obtener algunos insumos que ustedes se tocaron. Tenemos
datos de deterioro individualizados para cada uno de los segmentos que usted haya analizado y el cálculo de los respectivos indicadores económicos como tal. Otro aspecto que hoy en día hace parte del HM4 con más fuerza, porque siempre ha estado, es la contabilización de las emisiones. Por ejemplo, cuando vamos a aplicar el CO2, el HM4 tiene una calculadora de cálculo de emisiones y cálculo de consumos energéticos, que aunque no están monetarizados como cantidad, sí podrían hacer este ejercicio, trasladando o migrando esta información a hojas de cálculo. Yo mismo pues he hecho ese tipo de ejercicios de migrar información hacia afuera y hacer análisis un poco más orientados a los términos de emisiones y de balances energéticos. Tenemos, además de lo que he mencionado, pues insisto, la posibilidad de migrar a otras herramientas o a otros lugares del disco duro si se necesita. Estos son ejemplos que les demuestran cómo puedo trasladar reportes a un Excel en cualquier instante del tiempo. Tengo, además del análisis por proyecto, mencionaba yo los análisis estratégicos y los análisis de programa, los cuales pues básicamente están orientados a objetivos puntuales, por ejemplo, la maximización de los beneficios económicos, la minimización de alcanzar determinadas condiciones por parte de una agencia, o maximizar el mejoramiento de la condición real del pavimento. Toda esta argumentación es tenida en cuenta para la evaluación de proyectos viales en el HM. A nivel estratégico, pues básicamente pues, con los insumos que es capaz de entregarle el programa, se podría hacer análisis como este, en donde yo puedo chequear si las asignaciones presupuestarias de un tipo de camino están acordes con la realidad, o si, por ejemplo, también para el caso el análisis estratégico, ver el efecto que tiene la rugosidad en distintos tipos de locales, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver en este gráfico. ¿Okay? Tenemos la posibilidad de, tanto en la estrategia como en el programa, de manejar una versatilidad muy grande en términos de definición de escenarios, lo cual agiliza los procesos de modelación con respecto al módulo 1.3, pero nada de eso va a ser eficiente si usted no ha hecho una correcta parametrización, no ha hecho una correcta alimentación de los módulos primarios. O sea, no intente venir a arreglar en el programa lo que no hizo en previos ejercicios de modelación. Quiero resaltar que el HM Global y el HM4 venimos trabajando en iniciativas que trabajen el tópico de sustentabilidad y de todas las posibilidades que para un proyecto público o privado tiene hacer un buen trabajo de comunicación. En cuanto a la gestión de activos, que es una de las reclamaciones que siempre ha habido por parte de algunas entidades, que el software no es tan software porque no tiene unidad dedicada a la gestión de infraestructura. El HM4 generó un módulo que lo llama el módulo de gestión de activos, en el cual el usuario puede hacer un ejercicio muy parecido al que se hace para inventariar infraestructura y a partir de procesos de depreciación, pues calcular el patrimonio vial y la pérdida de ese patrimonio en el tiempo a través de las acciones de gestión y mantenimiento que yo tengo. El HM4 incorporó el módulo de gestión de activos a partir de la versión 2 y es una herramienta que, aunque todavía no hay un ejercicio formal, al menos en Latinoamérica, pues yo creo que empleando HM4, porque si hay ejercicios de cálculo patrimonial, sí debería incursionarse en este tema y aquí pueden tener grandes posibilidades para el HM4. Ya acercándonos un poco al final de la presentación, yo quisiera destacar algunos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con algunas recomendaciones de cómo hacer posible esto que a grandes esbozos y en una hora yo estoy explicando. Lo primero es insistir sobre si se quiere el HM4, hay que tomar una decisión a nivel gubernamental de implementar el sistema e impulsar el proceso.
Es decir, el llamado es a las agencias viales nacionales gubernamentales sobre que son ellas las que tienen que convencerse de que el HM4 es la herramienta. Y convencidas de eso, pues tienen que hacer estudios que van a demandar un tiempo y una acción en el corto, mediano y largo plazo. Por ende, es importante un compromiso de largo aliento como el que ha tenido Chile, como el que tiene México, como el que en este momento, por mi conocimiento y lo que tengo entendido, tiene Brasil, y han tenido en su momento junto a algunos otros países. Pero eso es vital para el éxito no solo de la HM4, sino de la implementación de herramientas de gestión y del análisis de evaluación del ciclo, de evaluación de costos del ciclo de vida de los palmeros. Se debe entrenar y capacitar a profesionales en la herramienta de gestión y en el manejo del sistema HM4, contar con equipos de asesoría técnica que dominen el tema. Y en esto hay una crítica frente al tema de qué es dominar el HM4. El dominar el HM4 no es manejar el software, es manejar conceptos de gestión de infraestructura. Usuarios de software hay muchos, pero expertos en la materia ya son más pocos. Y esa masa crítica hay que crearla a nivel nacional. Por eso, a pesar de que se hayan hecho en distintos países capacitaciones, o ustedes mismos hayan participado de cursos, esto es un tema de largo aliento y que no cesa. Particularmente yo he tenido la oportunidad de dictar cursos y seminarios, al menos en Latinoamérica, en cerca de 10 países, y en ellos, para todo el ejercicio que hemos hecho a lo largo del tiempo, todavía tenemos un camino por recorrer en la generación de masa crítica, no solo de HM4, de manejo de gestión de infraestructura. Y eso es importante para nuestros países. Definir las condiciones que regirán la configuración del sistema. Eso quiere decir lo que yo planteaba al principio de hacer consenso sobre qué se entiende como igual o diferente para un país o región. Yo siempre pongo el caso de los volúmenes de tránsito. No podemos pretender de que si yo cualitativamente le pregunto a un usuario, para usted cuánto es un volumen de tránsito alto, me responda lo mismo si es que vive en Brasil, si es que vive en México, si es que vive en Costa Rica o si es que vive en Colombia. Para cada uno de los países, según su escala, nivel país, obviamente el orden de magnitud cambia. Y asimismo, algunas de las condiciones de la configuración del sistema pueden modificarse. No podemos pretender que todos los países se midan con la misma regla. Si bien es cierto, puede que aquí en Chile podamos tener ya pavimentos de iris con 1.5 o menos metros por kilómetro, no necesariamente es una regla que todos los países tengan que adoptar o que algunos hayan logrado. Hacer esos logros tiene costos y hay que adaptarse según el tipo de vía, según el tipo de infraestructura, según las necesidades, según los recursos, y en eso también hay que generar un marco lógico de evaluación y gestión, y eso es lo que yo me refiero con la definición de condiciones que regirán la configuración y el uso del sistema. Hay que consolidar inventarios viales, registros de información fidedignos que den robustez y certidumbre a la información con la cual se va a alimentar el software. Hay que recopilar la mayor cantidad de información histórica, de modelaciones preliminares, no solamente en HM4, sino en otras herramientas. Se deben desarrollar proyectos pilotos de implementación. Esto no debe quedar solamente en ejercicios teóricos, tienen que desarrollar cosas a escala. En México hace muchos años, yo recuerdo que inclusive en alguno de los estados, si mi memoria no me falla, Puebla, habían sido un piloto para las primeras implementaciones del HM4 por parte del Instituto Mexicano del Transporte. Ahora, si estoy cometiendo un error en este dato, me puede corregir el Instituto Mexicano del Transporte o alguien que localmente conozca esa experiencia. Retroalimentar permanentemente el sistema. Aquí en Chile, a pesar de que ya hemos hecho la calibración, hemos hecho recalibraciones del HM4 pensando en aumentar día a día el nivel de certidumbre y la confiabilidad del sistema. Se debe masificar el uso, y para masificarlo pues se debe capacitar y hacer ejercicios como el que DICEM está haciendo, no solamente con esta videoconferencia, sino con algunas otras iniciativas en el corto, mediano y largo plazo, y en las cuales pues decididamente el ITH pues quiere colaborar. Definir un proceso que permite la calibración, si es que es necesario, a partir de aplicaciones de mediano y largo plazo como tal. Y eso es importante
que lo tengan presente. Ya como mensajes parroquiales, para empezar a cerrar la presentación, quiero contarles que entre el 5 y 8 de mayo, aquí en Santiago, llevaremos a cabo nuestro curso de HM4 en la modalidad de nivel básico. Nosotros tenemos dos niveles, el nivel básico y el nivel avanzado. Está programada un curso entre el 5 y 8 de 32 horas. Mayor información en pavimentando.cl o la página del ICH, en donde pues con mayor detalle pues los interesados pueden encontrar información. Solo quería hacerle precisión en las fechas porque pues quienes se interesen pues podrían estar a tiempo de comprometerse y de matricularse porque los cupos son limitados en este sentido. Más información acerca de otras capacitaciones y cursos siempre las van a encontrar en la página de HM Global. Quiero mostrarles que también los costos de una capacitación a nivel de Latinoamérica, pues hemos tratado de llevarlos a la escala de valor que se ajusta a nuestro mercado. Los cursos del HM Global en Europa son costosos. Entonces, pues también la alternativa de cursos locales, yo creo que es una buena opción para masificar en nuestros países el uso del programa y la herramienta. Quiero invitarles y recordarles que tenemos un foro en LinkedIn en español donde es importantísimo el aporte y las preguntas que ustedes hacen. Aunque probablemente algunas de ellas no se responden online, sí son tópicos que estamos teniendo en cuenta en el desarrollo y corrección de algunos módulos que con bugs y errores que ustedes puedan identificar del software, nosotros leemos y le trasladamos esa información a HDM Global. Y así como yo comentaba que vemos correcciones en la versión que está por actualizarse del HDM4, versión 2.08 a 2.09, van a ser tenidas en cuenta, pues ustedes pueden constantemente nutrirnos de más datos y más sugerencias. El HDM4 tiene una serie de volúmenes de implementación que ustedes pueden consultar cuando se adquiere el software y que son muy útiles para complementar no solamente los cursos, sino la capacitación que le pueden dar. Les reitero, hay un compromiso firme del ICH por los pavimentos, por pavimentos de calidad, por pavimentos duraderos, por pavimentos que salgan económicamente viables y razonables para nuestros países. Estamos con un firme compromiso de capacitación masiva. Hacemos esfuerzos por tratar de compartir toda nuestra información. Los invitamos a que visiten nuestros sitios web, nuestros videos. Están cargados muchos de nuestros seminarios internacionales en donde ustedes mismos pueden constatar las ventajas que tienen, obviamente, pues para nuestro caso particular, los pavimentos de hormigón, y es importante que ustedes conozcan lo que hay en tecnología e innovación y cómo hemos venido trabajando. Tenemos un constante vínculo con entidades internacionales como ICCP, el ACPA o el HDM Global, y que respaldan pues la gestión y el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas que ustedes me puedan enviar a través del foro o con Lina que está también conectada. Lina, te cedo la palabra. Sí, Mauricio, si prefieres, de momento nos han hecho 3 preguntas, te las leo para que vamos más rápido y tú nos las vas respondiendo una a una. Mira, la primera pregunta que nos hacen es si la nueva versión del HM4 incorporará la capacidad de evaluar deterioros para las losas con dimensiones menores a 3 metros. La respuesta es corta y directa, no. Y la razón es simple, no porque, a ver, el tema de las losas cortas, su modelo matemático, que hoy en día se puede trabajar por métodos mecanicistas o utilizando el software que existe en el mercado para hacer el cálculo de ellas. La optimización de la losa corta va en pos del diseño que se está proyectando, pero no en términos de la modelación del deterioro que se modelaría para una gestión de red o una planificación. Estamos hablando de cosas diferentes. Alguien podría decir, ¿y no es lo mismo? No, no lo es. Porque una cosa es modelar para diseñar y otra cosa es modelar para tomar decisiones de gestión. En ese orden de ideas, las losas cortas podrían volverse una particularidad y una peculiaridad que exigiría incluir
todos los modelos matemáticos de las losas cortas en la versión del HDM4. Yo creo que eso no corresponde. Hemos estudiado el caso y la conclusión a la que llegamos fundamentalmente es la siguiente, y es que más que transformar el modelo del HDM4 a que sea capaz de modelar las losas cortas, es tratar de que las tendencias de comportamiento, es decir, las curvas de deterioro, simulen el efecto que tendría en duración una losa corta. Y para eso lo podemos hacer a través de hacer una simulación con factores de calibración, haciendo la suposición de que la losa con una longitud límite inferior que tiene el software de 3 metros, pues para nosotros sea una losa corta en términos de comportamiento y de forma. Es un trabajo que ya lo hemos estudiado, tanto HDM Global como nosotros, e inclusive la misma gente que desarrolla las losas cortas, estamos de acuerdo que es la mejor forma, y ya hemos trabajado algunos avances en el tema. Como te digo, no hay que perder la perspectiva. Recuerden que el HDM4 es una herramienta de modelación de gestión de red, más orientada a la planificación, y que si quisiéramos modelar la losa corta, pues con mayor certeza y certidumbre, y pensando en optimizar un diseño, pues ya hay software para ello. Ahora, también hay que entender que el HDM4 tampoco es tan descabellado pensar en lo que estamos planteando, porque el HDM4, su base de modelación es un concepto mecanicista, en donde tiene en consideración los efectos que precisamente la losa corta trata de manejar, como el alabeo en situaciones. Entonces es simplemente un tema que se puede manejar a través de factores de ajuste. No sé si responde a la pregunta, pero es lo que te puedo responder hoy por hoy. Ok, Mauricio. La segunda pregunta que nos hacen en el chat, bueno, dicen que en el caso de los adoquines, los manuales de HDM4 presentan un modelo para su análisis. Sin embargo, en la versión actual no está incluido este modelo. ¿Será incluido en la próxima versión? La respuesta es no. A ver, lo que sucede es que una cosa es el desarrollo conceptual que se tuvo previo al desarrollo del software. Es comprensible entender de que primero se desarrollaron las ecuaciones y modelos matemáticos y luego la plataforma. Y en algún momento en el tiempo, cuando se estaba en el proceso de desarrollo de los modelos, se estimó que podría ser quizás atractivo o interesante el poder modelar pavimentos articulados. Y se trabajó sobre los modelos que potencialmente serían los modelos de deterioro a incluir en el HDM4. Ahora, todo ese bagaje de información, pues para no perderlo, el HDM4 lo incluyó en su manual. Pero para ser franco, pues nunca se incluyeron en el desarrollo del software en sí mismo. En las prioridades que tiene de desarrollo en el corto y mediano plazo del HDM4 y HDM Global, no está la inclusión de la modelación de los adoquines. Pero como los modelos y las fuentes que representan esos modelos están incluidos en la bibliografía, quizás se podrían tomar como herramientas de modelación en plataformas más sencillas, o que utilicen esas ecuaciones para simular el efecto de ese tipo de estructuras. Ahora, haciendo el parangón con lo que estaba hace un rato atrás con las losas cortas, podría yo eventualmente hacer el artificio de simular los articulados con los modelos de deterioro asfáltico, y en el cual pues proyectar cuál es la duración y tendencia de comportamiento de ellos. Porque finalmente, si mi intención es calendarizar recurrencia de intervenciones, más que simular que va a haber ciertos daños en específico, pues podría yo trabajar algo de ese estilo. Pero vuelvo y digo, es un artificio y ya tendría que ser con fines académicos en una primera instancia. Pero son temas interesantes y pueden trabajar. Ok, Mauricio. La tercera pregunta dice que si permite el HDM4 la integración de otros activos, además del pavimento, en la planificación estratégica, que si hay algún módulo que lo haga dentro del software HDM4. Sí lo mencioné, existe, pero hay que entenderlo cómo funciona. El HDM4 integró en esta versión, desde que salió la serie 2, lo que se llama la gestión de activos. Es un módulo en el cual
cambia la forma estructurante de trabajar el programa. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el concepto es que tanto el pavimento como otros elementos tales como puentes, como señalética, como, no sé, elementos de seguridad vial, como defensa, bueno, en fin, todo lo que yo pueda cuantificar, les puedo dar un valor monetario que equivalga, digamos, a su valor como activo. Y en él, básicamente, definido ese valor como activo, aprovechar los módulos o los modelos de depreciación que trae ahora el HDM4 para simular qué pérdida de patrimonio yo tendría en el tiempo como tal. Ahora, hay que entender que ese módulo tiene una directa asociación al comportamiento del pavimento si es que yo asocio el valor de los ítems como puentes, como señalética, en función del valor que tiene el tramo de pavimento que está siendo objeto de estudio. Esto es un poco más complejo y probablemente requiera más explicación en otra instancia, pero a lo que quiero referirme es a que el programa sigue girando alrededor de los pavimentos, creó un módulo de depreciación de infraestructura para poder hacer algunos análisis en la tendencia de un cálculo patrimonial y eso es lo que hay hoy por hoy. No existen experiencias reales, solamente casos y experiencias académicas a nivel de Latinoamérica con el uso de esta herramienta empleando el HDM4. Pero yo creo que varios de los que están escuchando la conversación seguramente conocen procesos de cálculo patrimonial en sus países y es lo mismo, es aplicar la misma metodología, pero ahora apoyándose en el HDM4. ¿Tienes otra pregunta? Sí, la última, ya para terminar. Nos preguntan cómo se afectará el HDM4 con las nuevas guías de diseño ASTO. Por ejemplo, los ESALs ya no se usarán, sino los espectros de carga. A ver, el HDM4 hay que pensar en lo siguiente, y un poco en la línea de lo que dejaba hace un rato con las losas cortas. Una cosa es el método de diseño y otra cosa es lo que nosotros estamos viabilizando y prospectando que deberían ser las tendencias de comportamiento de nuestras infraestructuras en el largo plazo. En el detalle fino del diseño, lo que se ha desarrollado con el MPDG es la incorporación de los espectros de carga, pensando en reducir el nivel de incertidumbre que genera el trabajar con ejes equivalentes. Pero esa no es la motivación que tenemos cuando hacemos una infraestructura. Ahora, ojo, los espectros de carga son una herramienta muy versátil, muy importante, muy interesante, muy útil, aumenta la confiabilidad, pero no todo el mundo maneja la estadística para hacer esa transformación. Entonces también hay que pensar de que si el software HDM4 migra hacia los espectros de carga y muchos de los países que utilizan el HDM4 no tienen esa información, podrían estar apiando del uso el programa. Lo recomendable en este caso es más bien aprovechar la información que se está empezando a mejorar con los espectros de carga en el ánimo de perfeccionar las equivalencias en ejes equivalentes que se tienen y poder tener un insumo más certero en factores dentro del HDM4. El HDM4 sigue fiel a seguir trabajando con los ejes de 8.2 toneladas, sobre todo porque sus modelos matemáticos empíricos están basados en esos valores. Cambiarlos también implicaría un desarrollo matemático que no es la prioridad en este momento y que, dado que las líneas de tendencia son aceptables para los fines que como es la planificación, la calendarización, el trabajo de gestión de los trabajos de conservación y mantenimiento, es válido y suficiente con los EXAL y con lo que se trabaja hoy en día con matemáticas. Muy bien, Mauricio, pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación como conferencista. A los asistentes también les agradecemos por mantener el interés en las videoconferencias del Comité de Pavimentos de PICEM.
Bueno, el comité también tiene preparado hacer una tercera videoconferencia, el comité de pavimento de FICEN, hacer una tercera videoconferencia en el mes de julio. Así que les estaremos informando sobre este nuevo evento. Por lo pronto, como les hemos informado, les enviaremos la presentación a los correos electrónicos, también los links donde podrán encontrar los videos que hasta ahora se han preparado para todos ustedes. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la próxima.